Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo así porque no sé cuándo van a ver el video. ¿Cómo les va tercero? La idea de hoy es acercarles una explicación a través de la tecnología que les permita a ustedes relacionar los conceptos históricos que estuvieron realizando en los trabajos que me enviaron con un contexto que tiene que ver con esa realidad colonial de la América española. Para tal motivo voy a utilizar un documental español que explica la crisis del orden colonial en América Latina. Bueno, comenzamos. Levantó una horca que era privilegio de los españoles y lo colgaron. Y a partir de eso, entonces empezó una rebelión y ahí Tupac Amaru buscó una alianza con los mestizos del Cusco. Los indígenas de la región, cansados de los abusos, se suman mayoritariamente al llamado de Tupac Amaru, quien al mando de un improvisado ejército obtiene una primera victoria en Sangarará. Bueno, para entender la violencia con la que se producían estos levantamientos, tenemos que entender también que los territorios americanos ya llevaban casi 300 años de conquista, matanzas y opresión española. Así que esto nos da el contexto de por qué estos levantamientos armados. Este es uno de muchos levantamientos armados que se van a producir en esos casi 300 años. Lo tomamos como ejemplo porque nos sirve a nosotros para entender ese proceso y cómo es que América se empezaba a rebelar contra sus opresores, contra España y también contra otras coronas de Europa. Ahora se encamina a Cuzco. Su esperanza es que los criollos se plieguen al movimiento ante la promesa de libre comercio y supresión de impuestos. Los criollos finalmente eligen el dominio colonial. Tupac Amaru llegó a cercar al Cusco, pero no tuvo éxito. Lo persiguieron y en una batalla no lejos de Tungazuca, allá perdió, alguien lo denunció y entonces lo ejecutaron en la plaza del Cusco con los 4 caballos. Cada parte de su cuerpo iba a un sitio que había sido rebelde para escarmiento. Bueno, nos detenemos un poco acá para analizar este hecho de suma violencia, el castigo que se le da a Tupac Amaru por haberse atrevido a levantarse en armas en contra del poder español, tenía un porqué. España estaba temerosa de perder sus colonias. En ese contexto, la familia Borbón, que era la que gobernaba España, va a emitir una serie de reformas que nosotros vamos a conocer como las reformas borbónicas, que va a incluir el aumento de impuestos, la prohibición de que americanos o criollos sean parte de los gobiernos coloniales, restricciones para los productos americanos que pudieran competir con los productos españoles. Todas esas medidas van a buscar también sacar a España de una crisis económica y política que venía atravesando ya desde hacía varios años. Además de toda esa situación que vivía España, ustedes también tienen que recordar, porque lo trabajaron, lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, finales de 1700. En Europa se venía desarrollando lo que nosotros vamos a conocer como la revolución industrial, ese proceso económico y social que se va a producir en Inglaterra y que va a transformar, va a cambiar el paradigma económico a nivel global y va a ser el surgimiento del capitalismo. Pero también se produce un poco después de este hecho, en 1789, la Revolución Francesa, que va a ser un cambio político y social
que, si bien va a ocurrir en Francia, va a significar una transformación de los sistemas políticos en todo Occidente, y esto va a tener una influencia superlativa, importantísima, en lo que van a ser las revoluciones americanas. Voy a adelantar un poco el documental para poder analizar otro de los conceptos que a mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta al momento de entender este proceso histórico que va a terminar con las independencias de los que hoy son los países de América Latina. Así que vamos a adelantarnos como para que podamos ver algo de lo que explican todos estos hechos. Tomás Catari, Nicolás Catari, Dámaso Catari, José Gabriel Condorcanqui, Micaela Bastidas, Juliana Pasa, Bartolina Sisa y Gregoria Apasa son los nombres llanos de quienes pusieron en vilo al poder colonial. Sus motivaciones iniciales fueron diferentes y sus finales apenas se diferenciaron con el grado de crueldad con el que fueron ajusticiados. Cuando sus restos fueron esparcidos por el territorio andino, perdieron sus individualidades y fueron semillas de otros Amarus y Cataris. Aunque quizás no hablaran tan explícitamente de independencia, pero fue una rebelión claramente contra el poder colonial. Si querían llegar hasta quitar los españoles, ahí hay dudas, pero fue donde los criollos, que también podían estar descontentos, vieron que la posibilidad de romper con la corona era posible. Bueno, nos detenemos acá porque es importante este concepto que se está explicando. Hay algunas discusiones entre los historiadores respecto de si el levantamiento de Tupac Amaru o alguno de los otros levantamientos realmente buscaban romper los lazos coloniales con España. Y si bien esas discusiones tienen diferentes posturas, sí podemos decir que más allá de si era su real objetivo o no, sirvieron para sembrar esa semilla de libertad en las colonias españolas en América. Por eso los españoles intentaron frenar, si se quiere, destruir esas semillas con tanta crueldad y tanta brutalidad, porque realmente se estaban dando cuenta de que ya no podían sostener ni económica, ni administrativamente, ni militarmente este gran territorio que era la América española. Entonces nosotros podemos decir que, si bien no podemos certificar que había un objetivo claro de romper lazos coloniales con España, todo este proceso nos muestra la crisis en la que estaba España y también nos da la pauta de entender por qué la consecuencia inmediata de las reformas borbónicas, de los levantamientos armados, van a ser todas esas guerras por la independencia que se van a disparar en las colonias americanas. Nosotros vamos a tomar como ejemplo la Revolución de Mayo de 1810, porque es la que va a dar origen a lo que hoy es nuestro país. Pero tenemos que entender que todo esto que nosotros vamos a ir analizando a lo largo de este año es una consecuencia de todo ese proceso. Entendamos esto: tuvimos más vida colonial, como les decía antes, al momento del levantamiento de Tupac Amaru, casi 300 años, al momento de la Revolución de Mayo, más de 300 años de vida colonial, que de país independiente. Entonces, analizar estos hechos es entender el papel que tenemos como sociedad, pero también como nación y como país en el mundo. Surgimos
a la realidad como colonias polvorientas. Buenos Aires era una pequeñísima ciudad en lo que era América Latina, y eso condicionó nuestra realidad futura. Así que bueno, espero que podamos ir comunicándonos a través de estos medios, utilizando la tecnología. Traten de no quedarse con ninguna duda. Bueno, como dicen los youtubers, hagan comentarios acá en el video, denle like si es que les gustó, y bueno, trataremos de ir desarrollando la materia de la mejor manera posible hasta que esta cuarentena termine y nos podamos encontrar en el aula, que es lo ideal. Así que será hasta la próxima, les dejo saludos y nos vemos.